Sí, ahora me deja. Sí. Voy a salirme de este navegador un momento y voy a meterme nuevamente en otro navegador para que me deje compartir la pantalla. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Vamos a ver si por acá me deja compartir la pantalla. Sí, vamos a ver. Ahora creo que sí. A ver. Muy bien, ahora sí. Muy bien. Ahora sí podemos ver la pantalla por acá. De parte del Instituto Claustro Gómez, le damos la bienvenida el día de hoy. Mi nombre es Mawampi Guzmán, soy psicólogo clínico, docente y abogado. Y vamos a conversar el día de hoy acerca de la investigación científica dentro del aula. ¿Qué tan importante es la investigación científica dentro del aula? ¿Cómo nosotros, como facilitadores, podemos enseñar a nuestros alumnos a que realicen una investigación correcta y adecuada? Les pongo un ejemplo para dar la definición de la investigación científica. En ocasiones nosotros mandamos a nuestros alumnos o incluso nosotros mismos a hacer una definición. Y cuando hacemos una definición, incluimos la palabra que estamos definiendo. Por ejemplo, ¿qué es ciencia? Y cometemos el error de decir, la ciencia es, bueno, mira, la ciencia. Y se encarga del estudio de aquello que se puede comprobar mediante el método científico. Y estamos cometiendo allí un error, porque si vamos a definir, no podemos utilizar el término que estamos definiendo para hacer una definición adecuada. Es por ello que la investigación científica dentro del aula de clase es una herramienta poderosa que va a permitir a los docentes, a los estudiantes y al grupo en general explorar, descubrir y comprender mejor el mundo que nos rodea mediante un proceso estructurado y riguroso llamado método científico, que es capaz de identificar una problemática y a su vez formular preguntas. Estas preguntas van a ser llamadas hipótesis. Y estas hipótesis tienen como objetivo fundamental llegar a conclusiones fundamentales. Y para que realmente
se pueda determinar que una investigación o una rama, ejemplo, la psicología, la educación, son ciencias, deben ser tangibles y verificables. Recordemos que cuando nosotros hablamos de ciencia, sabemos que no existe una verdad absoluta. ¿Por qué en la ciencia no existe una verdad absoluta? ¿Quién me dice? Bueno, yo Porque, diría, profesora, Ok, vamos a escuchar a Erika y después escuchamos a Carlos. buenos días primero. Bueno, pienso que desde el punto que enfoquemos nuestra investigación, obviamente vamos a querer descubrir distintos aspectos, no todo lo vamos a enfocar de la misma manera. Muy Por lo bien, tanto, siempre habrá algo que investigar. ok, muy bien. Escuchamos a Carlos y luego escuchamos a Yamile. sí, bueno, buenos días ante todo. Te quisiera decir que, bueno, en cuanto a ciencia, siento yo, y dogmas y religiones también pienso yo, Muy bien, no correcto. solamente, no solamente en ciencia, no puede haber una verdad absoluta ni total, Uh-huh. puesto que todos los días hay nuevas cosas que van saliendo a la luz que quizás la tenían oculta o no se podía investigar o simplemente tantas cosas, Muy como las bien, enfermedades que anteriormente habían, que ahora uno se ríe de cómo una persona podía morir de esa enfermedad, claro. algo tan simple y tan sencillo. Así va pasando en la ciencia, en las religiones y todo lo demás. Muchas gracias. Carlos, muchas gracias por tu aporte. Yamile, te escuchamos. Buenos días a todos, buenos días a usted. La ciencia es cambiante, Ok, pero para aplicar ciencias tenemos que llevarnos al método científico. El método científico nos implica a que siempre hay que comprobar ok, las ideas que tenemos muy y bien. ponerlas en práctica. O Ok, sea que para que podamos lograr algo siempre tenemos que poner en práctica y comprobar. Por eso la ciencia es cambiante. muy bien, Yamilet. Excelente. Fíjense ustedes, todas las opiniones que ustedes dan aportan algo importante, porque cuando nosotros hablamos de verdad en la ciencia y en los diferentes dogmas, como muy bien lo dijo Carlos, podemos establecer que la verdad nos va a permitir comprobar que esa investigación que yo hice me lleva a una conclusión y que esa conclusión yo la puedo comprobar, como dijo Yamilet. Entonces, para yo poder establecer que existe una verdad o que mi investigación científica es veraz, debo haber aprobado las hipótesis y debo saber que yo puedo comprobar, sea mediante datos cuantitativos, que son aquellos que nos van a arrojar un resultado numérico o un porcentaje, o para el método científico tiene que aplicarse la parte cuantitativa y también la parte cualitativa. Es decir, cómo yo compruebo, por ejemplo, en la rama de la psicología, cómo yo mido cuánto me quiere una persona. Es imposible que yo pueda decir, bueno, voy a sacar un instrumento y ese instrumento me va a arrojar un porcentaje. Es por eso que en la psicología se hizo bastante complicado demostrar que era una ciencia. Sin embargo, con el pasar de los años, se pudo establecer una jerarquización para la aplicación de los test y mediante esa jerarquización, asignarles porcentaje y clasificar los diferentes trastornos, y eso permitió que se pudiese comprobar mediante ese resultado cualitativo y cuantitativo que una persona podía presentar problemas de índole psicológico y de índole psiquiátrico cuando hablamos de neurosis, por ponerles un ejemplo. Desde la parte de la investigación neta, cuando nosotros hemos realizado trabajos de grado,
podemos saber que iniciamos con una problemática. Supongamos, la dificultad que hay en Panamá, especialmente en las comarcas, para que se permita la fluidez y la aplicación de la Internet. Eso sería la problemática. Yo, como investigador, busco darle una alternativa de solución a esa problemática. Y es por esa razón que yo voy a hacer un objetivo general y 3 a 5 objetivos específicos que me van a dar respuesta a esa problemática inicial. Luego de eso, yo voy a desarrollar esos objetivos y además de eso, yo voy a utilizar referencias bibliográficas que yo voy a hacer ver que mi investigación tiene una base y esa base está fundada en otras tesis o en otras investigaciones que han sido comprobadas y que tienen resultados positivos y favorables para lo que a mí me compete en esta investigación. Luego de eso, yo voy a explicar por medio de qué metodología yo hice esa investigación. Si yo lo hice de forma documental, si yo utilicé investigaciones previas, si yo investigué en revistas científicas o si yo lo hice de campo. Es decir, yo tomé una muestra de mi población y a esa muestra de mi población yo le hice, sea encuestas, sea pruebas que yo voy a aplicar, que me permitan a mí realmente fomentar que mi título es válido y que además yo puedo hacer algo dentro de mis alternativas para que esa situación mejore, aun cuando no la pueda resolver por completo. Después de eso, yo voy a determinar cuál es las soluciones. Y para que mi tesis sea válida, es importante que sea factible, al menos yo arrojar soluciones. En una ocasión, a mí me llegó un alumno con una tesis que estaba muy bien estructurada, muy bien sustentada, con sus normas APA, con sus citas, y resulta que el alumno me puso puras hipótesis nulas. Cuando yo leo que ya estaba todo estructurado, yo le dije, hay que cambiar las hipótesis y hay que hacer prácticamente la tesis nuevamente. Te va a servir la metodología, te va a servir las citas, pero el enfoque hay que cambiar. Porque si yo, como investigador, estoy diciendo que no hay forma de resolver el problema, yo estoy anulando. En la parte de la verdad absoluta de la que hablábamos, entonces allí, esa parte yo como investigador la estoy anulando. ¿Y qué sentido tiene yo hacer el estudio de una problemática que desde esa perspectiva no tiene ninguna solución? ¿Se entiende hasta ahora? Sí, sí se entiende. Ok. Muy bien. ¿Qué es la investigación científica entonces? La investigación científica es aquel proceso sistemático. Sabdivel, por favor, cierra tu micrófono. Ok. La investigación científica es el proceso sistemático, es decir, estructurado,
organizado que tiene como finalidad la comprensión, explicación y la predicción de fenómenos a través de la recolección y el análisis de los datos. Se basa en la observación. Vamos a hacer un paréntesis acá. La observación, cuando nosotros hacemos la investigación, es de dos tipos. Observación directa, cuando yo voy a intervenir. Por ejemplo, si yo estoy en una investigación y la voy a hacer de campo, yo voy a explicarle a mi muestra la actividad que yo voy a realizar. Una vez que ellos estén realizando la actividad, yo voy a observar. Pero allí sabemos que las personas, mi muestra, saben que están siendo evaluadas y que esto se podría considerar como una variable. Y la observación indirecta, que es cuando yo me siento en un ambiente y simplemente me dedico a observar para yo poder tomar mis notas. Y en base a esa observación, yo voy a tener mis consideraciones. Luego de esa observación, yo voy a realizar la formulación de las hipótesis. En un principio, recordemos que las hipótesis son aquellos supuestos que todavía no he podido comprobar y que pretendo con mi investigación comprobarlas, verificarlas y que éstas sean aceptadas para que se cumpla esta metodología y podamos decir que realmente yo estoy cumpliendo con el método científico. Una vez que nosotros tengamos estos pasos, vamos a proceder a la experimentación, que es cuando yo voy a aplicar mi instrumento a mi muestra. Y una vez que yo tenga mi investigación mediante el proceso sistémico, la observación, las hipótesis, la metodología, el análisis, mis resultados, yo voy a obtener conclusiones fundamentadas en esta investigación que yo realicé. Se dice que la investigación científica es de carácter riguroso, es decir, se caracteriza por un enfoque metódico y objetivo, que a su vez utiliza técnicas y procedimientos estandarizados, es decir, que ya han sido probados y aceptados a nivel mundial o a nivel nacional, para asegurar la validez y la confiabilidad. Cuando hablamos de validez, hacemos referencia a que esa estandarización dentro del lugar donde yo me encuentre es válida, cumple con los parámetros establecidos por la universidad, por el país y para efectos de investigación es válida y es confiable. De acuerdo con el porcentaje establecido, yo puedo decir que numerosas investigaciones han aplicado diversos métodos que yo en mi tesis incluí y por esa razón es confiable. Una vez que nosotros obtenemos la validez y la confiabilidad, podemos decir que tenemos resultados positivos en nuestra investigación. También cuando nosotros aplicamos en el aula el contexto educativo, esta investigación científica, vamos a usarlo para explorar, resolver problemas relacionados con el proceso de enseñanza y aprendizaje. Vamos a brindar a los docentes y a nuestros estudiantes oportunidades de crecimiento y mejora. Y generalmente los facilitadores, cuando trabajan en el ámbito educativo, en un colegio, en un liceo, ellos van a tener que hacer una planificación. Esa planificación generalmente se hace mensual y se van a contemplar aquellas investigaciones que dentro de nuestro currículum
nos exige el Ministerio de Educación de nuestro país para poder establecer que un alumno alcanzó las competencias necesarias para alcanzar el grado. Nuestra investigación científica dentro del aula de clases nos va a arrojar beneficios múltiples, dentro de los cuales nosotros vamos a establecer cuáles son aquellos beneficios para docentes, para estudiantes y en el aula como tal, que va a integrar tanto a los docentes como a los estudiantes. En los docentes se va a implementar la investigación científica dentro del aula y van a obtener un mejor beneficio en cuanto a la comprensión de las necesidades y los desafíos que presentan los estudiantes. Esto les va a permitir diseñar estrategias de enseñanza más efectivas y adaptadas a las realidades del aula. ¿Qué quiero decir yo acá? Cuando nosotros conocemos a nuestros estudiantes y podemos establecer que, como en otras clases, otros encuentros, algunos de ustedes han comentado que tienen alumnos con necesidades especiales, entonces nosotros podemos saber que, en primer lugar, a lo mejor es un supuesto, pero el deber ser es que exista un docente guía, un docente especialista que refuerce aquel programa, aquella instrucción que ustedes como facilitadores les están dando a todos los niños, y en especial a aquellos niños que tienen una necesidad especial. Además de esto, nosotros vamos a saber que hay alumnos que no necesariamente tienen una neuropatía, y esos alumnos a lo mejor tienen un problema, pero de índole en el hogar. Supongamos que viven en una situación de escasez y tal vez no tengan que comer. O viven en una situación donde las drogas, la prostitución, el alcohol es lo común. Evidentemente, ustedes van a notar la diferencia cuando hay un alumno que está aislado y que tiene un comportamiento diferente al de los demás niños. Y esto nos va a permitir a nosotros saber qué estrategias nosotros como docentes podemos hacer para que todos los estudiantes se sientan motivados e integrados. Además de esto, la investigación científica dentro del aula va a brindar a los profesionales oportunidades de desarrollo y la adquisición de habilidades en cuanto al análisis, al pensamiento crítico y a la resolución de conflictos de forma favorable. ¿Cuáles son los beneficios de la investigación científica dentro del aula para nuestros estudiantes? Los estudiantes que participan en estas actividades de investigación científica desarrollan competencias fundamentales, como lo son la capacidad de formular preguntas, recopilar y analizar datos y llegar a conclusiones fundamentales. Además de esto, la investigación va a fomentar el aprendizaje activo y la motivación. ¿Cómo yo sé que mis estudiantes están realmente entendiendo lo que yo les estoy diciendo? Por ejemplo, acá en el Instituto Claustro, como base fundamental, nosotros tenemos la participación de ustedes, los estudiantes. Una clase en donde solamente el facilitador no sea quien hable, sino una clase constructiva donde los alumnos aporten aquellas experiencias y aquel conocimiento que tengan.
Además de esto, nosotros también vamos a desarrollar la motivación en los estudiantes. Cuando ustedes sienten que han adquirido un aprendizaje nuevo y que ustedes lo pueden aplicar no solamente para las clases, sino para sus hijos, para su familia o para cualquier otra situación, porque realmente es un aprendizaje significativo, entonces se van a sentir motivados de estar sentados allí un domingo. Al permitir que los estudiantes exploren temas de su interés y aplicar los conocimientos en situaciones reales. ¿Cuáles son los beneficios de la investigación científica en el aula? Dentro del aula de clase, la investigación científica va a contribuir a desarrollar un ambiente de aprendizaje dinámico y participativo, donde los docentes y los estudiantes trabajan juntos para identificar y resolver los problemas educativos, es decir, para la obtención de mejores resultados académicos, un compromiso mayor de parte de los estudiantes y un desarrollo integral de las habilidades y de las competencias. ¿Cómo vamos hasta ahora? Bien, profesora. Bien, ok. Pasos claves en la investigación científica. Inicialmente nosotros vamos a identificar un problema. Una vez que nosotros identifiquemos esa problemática, vamos a reconocer y definir de forma clara y precisa, es decir, delimitar ese problema o necesidad educativa que requiere ser investigado. Esa etapa va a implicar la observación directa o indirecta, según sea el caso, cuidadosa del entorno, del aula y una reflexión crítica sobre los desafíos que enfrentan realmente los estudiantes y los docentes. Vamos también a considerar la formulación de preguntas. Esta formulación de preguntas se van a realizar a partir de un problema identificado. Se deben formular preguntas de investigación que a su vez van a guiar un proceso de indagación. Y este proceso nos va a permitir desarrollar preguntas que deben ser específicas, medibles y relevantes dentro de nuestro contexto educativo. Esas preguntas van a ser nuestras hipótesis. Y finalmente vamos a tener el desarrollo de esas hipótesis. Con aquellas preguntas establecidas vamos a formar estas hipótesis que van a ser parte fundamental del desarrollo de nuestros objetivos. Un objetivo general y 3 a 5 objetivos específicos que siempre van a comenzar con un verbo en infinitivo, es decir, con la terminación en ar, ir. Ejemplo, si yo quiero hacer que mis alumnos se motiven, yo puedo decir que mi objetivo general es estudiar, allí tienen el verbo en infinitivo, la motivación de mis estudiantes y voy a agregar además, para que sea más específico, de qué grado es mi estudiante. En base a eso yo voy a desarrollar mis objetivos generales, que siempre se van a desarrollar con mi objetivo específico. ¿Cómo voy a hacer yo para estudiar esa motivación? Doy 3 alternativas que igual empiecen con un verbo en infinitivo y soy lo más específico posible para poder desarrollar bien la investigación. Nuestra investigación tiene diseños establecidos. Desde mi punto como investigador, yo voy a determinar
de estos enfoques, ¿cuál se adapta mejor a mi investigación? Tengo un enfoque cuantitativo, es decir, se basa en la recolección y análisis de datos numéricos. Dentro de los ejemplos, podemos decir que existen estudios experimentales, correlacionales y encuestas que van a permitir cuantificar y medir variables, así como establecer las relaciones causales que existen entre esas variables. Enfoques cualitativos. Los diseños de investigación cualitativos se enfocan en la comprensión de fenómenos desde una perspectiva más holística y profunda. Dentro de las técnicas utilizadas tenemos la observación, las entrevistas y los grupos focales. Estos métodos me van a proporcionar información detallada sobre experiencias, percepciones y significados. Selección del diseño. La elección del diseño de investigación va a depender de la naturaleza del problema, las preguntas de la investigación y los objetivos planteados. Es importante que el enfoque más adecuado nos permita obtener información y esa información que obtengamos sea relevante y confiable, especialmente si yo voy a hacer una investigación documental. Consideraciones éticas. Si nosotros vamos a aplicar una encuesta, si nosotros vamos a aplicar digamos, puede ser una encuesta, o si yo voy a determinar un grupo focal al cual yo le voy a hacer ejercicios, o yo voy a hacerle un conjunto de, puede ser preguntas o incluso acciones, yo debo, desde el punto de vista ético, aplicarle a esta persona un consentimiento informado, que es aquel que mediante la aplicación escrita va a asegurar que todos los participantes, incluidos estudiantes y padres, comprendan y acepten de forma voluntaria formar parte de esta investigación. Confidencialidad y privacidad. Cuando yo tengo mi muestra, yo no voy a arrojar los datos de estas personas. Voy a proteger la identidad y los datos personales de los participantes para garantizar la privacidad y el manejo responsable de la información recopilada durante mi proceso formativo. Minimización de riesgos. Yo voy a identificar y mitigar cualquier riesgo posible o daño que pueda surgir durante el proceso de investigación, asegurando el bienestar de los participantes. Además de esto, yo debo considerar en la medida de lo posible que mis variables sean lo más específicas posibles y que si yo tengo alguna situación, como por ejemplo, yo tengo mi grupo de estudiantes, yo voy a aplicarles el instrumento, pero al momento de yo aplicar el instrumento, pasa una caravana por allí y hay carros tocando cornetas. Se supone que mis estudiantes se pueden distraer y yo tengo que considerar esas variables para que el resultado no se vea afectado por algo externo. Difusión de los resultados. Comunicación de hallazgos de manera clara, precisa y responsable.
respetando los principios éticos y evitando cualquier uso indebido de la información. Análisis e interpretación de resultados. Dentro de mi análisis, yo voy a considerar el análisis cualitativo, que hablábamos que el análisis cualitativo va a ser el conjunto de datos no numéricos. El análisis cualitativo entonces implica la codificación y la categorización de los datos recopilados a través de métodos como la observación y las entrevistas. Esto me va a permitir identificar patrones, temas y significados relevantes para el problema de la investigación. Análisis cuantitativo. Este análisis se va a basar en técnicas estadísticas, descriptivas e inferenciales. Cuando hablamos de las técnicas estadísticas descriptivas, son aquellas que nos van a permitir a nosotros hacer un análisis más preciso, y aquellas inferenciales, que son aquellas que podemos inferir o que podemos suponer para procesar y dar sentido a estos datos numéricos obtenidos. Esto va a incluir el cálculo de medidas, la tendencia central, la dispersión y la realización de pruebas de hipótesis. Generalmente, cuando nosotros hacemos un análisis cuantitativo, es necesario que nosotros apliquemos para la obtención de los resultados estadísticos pruebas, fórmulas como la del Q de Richardson, que es una de las más aceptadas, aun cuando es de las más antiguas, es vigente y es confiable. Finalmente, tengo la interpretación de mis resultados. Esto va a implicar que nosotros demos significado a esos hallazgos, que a su vez van a ser contextualizados dentro de un marco teórico que nos va a permitir explorar las implicaciones desde la base práctica en un contexto educativo o investigativo, según sea el caso. Esta etapa es crucial para extraer las conclusiones y las recomendaciones relevantes. Recordemos que nuestras conclusiones siempre se van a dar en base a todo el proceso investigativo, porque cuando yo voy a finiquitar mi investigación, yo debo explicar qué metodología yo utilicé, cuáles fueron los alcances y las limitaciones que yo tuve al realizar todo esto. Y además de esto, tengo que establecer cómo analicé yo mi trabajo y cuáles fueron los resultados favorables obtenidos. Y una vez que yo tenga eso como experto, yo voy a dar una conclusión y una recomendación a aquellas personas que quieran revisar mi investigación y que quieran aplicarla. Comunicación de resultados, que es lo que yo les estaba hablando ahorita. Para la comunicación de los resultados, yo voy a tener un informe de mi investigación, en la cual yo voy a tener la presentación de los resultados de mi investigación en un informe claro y estructurado, que además es fundamental para comunicar de manera efectiva los hallazgos y las implicaciones. Este informe debe seguir un formato estandarizado, es decir, aceptado, y además contener secciones como introducción. Mi introducción debe ser atractiva, es decir, cuando una persona
va a leer, vamos a colocar lo básico, que es lo que todos hemos en algún momento revisado. Vamos a tener, ejemplo, un libro. En mi libro, en mi investigación, yo voy a ver por qué a mí me interesa leerla. Si yo tengo tantas investigaciones, ¿por qué a mí la investigación que usted hizo me va a servir? Por esa razón, usted en la introducción debe hacer un breve bosquejo, un breve resumen de qué voy a encontrar yo como lector en su investigación y cómo su investigación se diferencia de las demás y cómo me ayuda a mí a obtener el resultado que yo estoy buscando. Además de la introducción, va a tener una metodología mediante la cual yo voy a explicar qué fue lo que hice y cómo lo hice, en qué me basé yo para decir que mi investigación cumple con el método científico. Resultados y discusión. Los resultados, como les he indicado, deben ser favorables. En los resultados yo debo reflejar que mi problemática se puede resolver y debo dar entonces alternativas de cómo, desde mi punto de vista, yo puedo resolver esas situaciones. Finalmente tengo la discusión. Esta discusión es aquella conclusión mediante la cual yo voy a hacer un resumen de todo lo que yo hice allí, cómo lo hice y qué resultados obtuve. Y por esa razón, yo como experto de ese tema, recomiendo a las demás personas que apliquen el método que yo utilicé porque pude dar soluciones a esa problemática. Presentaciones. Las presentaciones van a ser orales, visuales y son herramientas poderosas para compartir los resultados de la investigación en una comunidad educativa. Estas presentaciones pueden incluir gráficos, pueden incluir tablas y otras visualizaciones que faciliten la comprensión y la discusión de los hallazgos. Recomendaciones. Las presentaciones ahorita se utilizan generalmente de manera digital. Sin embargo, si usted va a realizar la exposición de una tesis, siempre es recomendable que usted lleve adicional por prevención un material que no requiera de tecnología, así sea simplemente un resumen, por si alguna situación sucede, yo pueda defenderme con mi presentación. Trabajo colaborativo. La investigación en el aula debe promover el trabajo en equipo, la colaboración entre docentes y estudiantes y otros miembros de la comunidad educativa, con el objetivo de enriquecer el proceso investigativo, compartir ideas, generar un mayor impacto y mejorar el entorno del aprendizaje en general. Aplicación e impacto. En la etapa final de toda investigación científica, dentro del aula, se va a implementar las recomendaciones y los hallazgos para generar un impacto real en las prácticas educativas. Esto me va a implicar el diseño y la implementación de estrategias de mejora continua, monitoreando a su vez la efectividad y adaptándolas según las necesidades del contexto. Es decir, cuando yo hago una investigación, debo iniciar con una observación, en este caso indirecta, para que me permita ver cuál es la problemática que existe. Una vez que yo tenga mi identificación, voy a delimitar a qué población voy a hacer yo mi estudio y desde qué punto puedo yo abarcar esa
esa población que yo voy a estudiar. Además de esto, yo voy a desarrollar mis hipótesis mismas a las cuales le voy a dar yo respuesta y desarrollo a los objetivos. En base a los objetivos, yo voy a desarrollar mi investigación considerando aquellas investigaciones bases que yo tengo y que voy a citar. Luego de esto, voy a saber cuál es la metodología que yo voy a aplicar de acuerdo con toda esta investigación que ya yo tengo. Una vez que yo aplique esto, voy a determinar cómo voy a probar eso, es decir, qué voy a aplicarle yo a mi muestra. Si es cualitativa, voy a jerarquizar esos resultados y si es cuantitativa, voy a determinar mediante la estadística mis resultados. Una vez que yo tenga los resultados, los voy a describir. Finalmente voy a hacer las conclusiones en las cuales voy a describir nuevamente todo el proceso de manera breve, llegando a los resultados que yo obtuve y aparte de esos resultados que yo obtuve, la recomendación final como experto. ¿Alguna duda, alguna sugerencia, algo que ustedes quieran comentar antes de cerrar? Los escucho. De mi parte, todo claro, profesora. Ok. Gracias, Omar. Omar fue el que habló. Profesora, quería decirle una cosa. Me Carlos. parece muy valioso su aporte en cuanto a lo que es la investigación, porque yo estoy ahora mismo en proceso de terminar una tesis. Entonces, hubiera sido valiosísimo todo este tipo de información antes de. ¿Por qué? Porque prácticamente ciertas cosas nosotros aprendimos en la marcha. Entonces, hubiera sido muy valioso este seminario, este diplomado, antes de comenzar el diplomado en sí. Yo sí quería rogarle, por favor, que si puede mandar todas las informaciones y todas las cosas que usted ha podido proporcionarnos a nosotros para poderlo tener y poderlo estudiar más detenimiento. Muchísimas gracias. No, Carlos. Gracias. Muy bien. ¿Otra persona que quiera hablar antes de cerrar? Hola, buen día. Sobre todo la manera tan clara, profesora, en la que usted nos imparte el conocimiento. Bien cierto, algunos hemos hecho tesis, hemos dado esta materia, pero no ha sido tan clara. Miren, en tan poco tiempo usted lo ha hecho de una manera tan clara que por lo menos a mí me hizo recordar paso a paso cuando iba elaborando mi tesis. Paso a paso. Gracias, profesora. Gracias a ti por tu aporte y tus palabras significativas, las aprecio. Vamos a escuchar a Angélica, escuchamos a Elsa y luego a Graviel. ¿Lo estoy leyendo bien? Ok. Ok, buenos días a todos. Bueno, recalcando algo sí que usted mencionó, por lo menos yo estoy ya terminando mi licenciatura en educación primaria. Entonces, por ende, me ha tocado dar todos los tipos de investigaciones. Y puedo afirmar de que siempre cuando estamos haciendo la introducción de una investigación, siempre tenemos que basarnos en las hipótesis o teorías de otras personas. ¿Por qué motivo? Porque así tú te ayudas a afirmar un concepto o tu hipótesis que tienes con otras personas para ver si tú estás en el camino correcto o no. Entonces, creo, si no estoy equivocada, que siempre tenemos que basarnos en investigaciones que ya están para llegar como al objetivo que tenemos todo, o que tiene la investigación en sí. Eso era lo que quería aportar. Excelente, Angélica, gracias por tu aporte. Elsa. Sí, muy buenos días, doctora y apreciados colegas. Definitivamente que el tema de la investigación es de suma importancia en la formación docente y en la práctica docente. La investigación en el aula, como se titula pues la conferencia, ¿verdad? Es fundamental
para que nuestros alumnos desde los primeros años, ¿verdad?, de su formación puedan ir desarrollando las habilidades y competencias investigativas. Sabemos que en los procesos de acreditación de las universidades, una de las debilidades que se ha denotado prácticamente en todas las instituciones, ha sido la investigación, ¿verdad? Y es casualmente, por ejemplo, llegan los estudiantes, yo soy docente universitaria, los estudiantes llegan a la universidad y no tienen, ¿verdad?, competencias investigativas, son muy débiles, ¿verdad? Y entonces, por supuesto, y también los planes de estudio a veces en las universidades no consideran, ¿verdad?, la materia de investigación, sino hasta el final. Entonces los estudiantes se enfrentan a este gran desafío de hacer una tesis con esas debilidades, ¿verdad?, en investigación, en saber investigar. Entonces creo que, y muchos estudios se han, ¿verdad?, comprobado y se está retomando que la investigación en el aula debe darse desde los primeros años de formación, porque los niños capaces de investigar, pero el maestro tiene que estar formado para orientar a ese niño en el proceso de investigación. Así que yo creo que esta temática es de suma importancia, de mucha actualidad, y que tenemos los docentes que ser conscientes que debemos trabajar en esa vía para que nuestros niños y nuestros jóvenes en el nivel medio, premedio y media, logren esta competencia y no es que vayan, ¿verdad?, con esa carencia tan notoria al nivel superior, y también en el nivel superior desde el inicio, ¿verdad? Yo participé en una conferencia hace un tiempo con una profesora cubana y ella compartió una experiencia que ellos desde el primer año de formación en la universidad, los estudiantes tienen que identificar un problema desde el primer año y hay un equipo que los va llevando. Entonces, el problema se va perfeccionando durante el proceso formativo. Cuando llegan a su cuarto año, quinto año, que van a hacer su tesis, ya ellos tienen prácticamente un avance de más del 70% del trabajo, 80%, y ya lo que tienen es que verificar lo que es los resultados, el análisis de los resultados y todo eso. Entonces, eso nos hace falta en nuestro sistema y definitivamente hay que reforzarlo. Muy bien, Elsa, muchísimas gracias por tu aporte. De hecho, acá en Venezuela lo aplicamos así, solo que por lo menos yo he estudiado en 3 universidades, 2 de las cuales estudié paralelas. Yo estudié 2 carreras paralelas y me correspondió hacer 2 tesis, porque como no estaba graduada de ninguna, y 2 servicios comunitarios también. Y las 2 tesis se fueron llevando a cabo desde el principio. Sin embargo, en una de las universidades, a último momento me mandaron a cambiar absolutamente todo. Y bueno, me tocó hacer la tesis otra vez. En otra de las universidades sí se llevó a cabo lo que tú dices y mira, el resultado fue muy favorable. Te doy toda la razón, Elsa. Gracias por tu aporte. Graviel, creo que, no sé si lo estoy pronunciando bien. Sí, buenos días, lo está pronunciando bien, no se preocupe, profesora. Sí, yo quisiera darle las gracias porque yo ahorita mismo estoy terminando una maestría y ya viene lo que es el trabajo de la tesis, y créame que con esta explicación que te he dado, como dijo uno de mis compañeros anteriormente, ha sido muy precisa, pero también muy informativa para nosotros y creo que va a ayudar. Y también como estoy dando clases en media, bachiller en ciencia, como dijo la profesora Elsa, es bueno ir inculcando este tipo de información a los estudiantes porque ellos van en el área científica, cosa que cuando ellos pasen a nivel universitario, ya ellos lleven la base, que es lo que necesitan para seguir lo que es el área científica. Así que yo muy agradecido, profesora, y por la información brindada. Solo quería consultar si esta información que usted nos ha dado el día de hoy puede ser compartida con nosotros, si nosotros tengamos también el material y podamos, ¿verdad?, seguir expandiendo qué es lo que se quiere con los estudiantes. Gracias. Sí, por supuesto, yo le voy a enviar el material al doctor Iván y el doctor Iván se los hace llegar a ustedes. Bueno, sin otra particularidad, me despido de ustedes y les agradezco a todos por estar el día de hoy acá. Y yo me retiro porque hay que ir a votar porque Venezuela tiene que ya ser libre.
Dios bendiga a Venezuela, profesor. Amén. Así es, bendiciones, profe. La democracia. Muchísimas gracias. Amén. Muchísimas gracias, profesora. Excelente. Y gracias. Saludos a los compañeros. Dios bendiga a Venezuela, profesora. Amén. Profesora, y bueno, hoy sale Venezuela de esta tragedia que ha vivido este tiempo. Amén. Tengo una nieta en Venezuela. Buen día a todos. Buenos días a todos. Bendiciones. Amén, amén. Buenos días igualmente a todos, a todas. Tengan un Gracias. excelente día. Chao. Gracias. Chao. Cuídese, profesora. Gracias a todos por las bendiciones al país. En nombre de Dios, hoy salimos de esto. Dios mediante su deseo van a Dios ser mediante, realidad. profesora. Dios mediante. Amén, amén. Saludos. Gracias. Amén. Solo una consultita. El documento se enviaría por WhatsApp. Yo se lo voy a enviar al profesor Iván por WhatsApp. No sé si él se los hará llegar por WhatsApp. Ah, listo. Muchísimas gracias. Estamos a su orden. Yajaira. Nada, profe, gracias por todo. Gracias a ustedes por estar.